consumiendo. ¿Ok? Y en la agricultura empezaron a tener sus primeros cultivos con trigo, cebada, avena. Cebada se escribe con avena. Se empezó a cultivar también, por ejemplo, la col, los higos, habas, lentejas. ¿Sale? También empezamos a tener lo que viene siendo la uva, porque resulta que pues ellos también empezaron a darse cuenta que con la uva empezaron a crear bebidas embriagantes. Entonces, cada una de ellas tiene su historia. Sin embargo, la ganadería, que fue la que nos dio el auge para empezar a lo que viene siendo una cocina rudimentaria, ¿sale? La agricultura era específicamente una responsabilidad de las mujeres. Las mujeres se dedicaban a cultivar y a cosechar todo lo que ellas cultivaban, mientras que los hombres se dedicaban a la caza y a la crianza de los animales. ¿Sale? Y bueno, obviamente salían a diferentes pueblos porque pues estamos de acuerdo que no en todos lados pues había pescado, entonces tenían que salir y empezó como que comercio exterior a través del trueque. Entonces empezamos a darnos cuenta que junto con esto y el que ellos viajaran y trajeran de otros lugares otros alimentos, nos empezó a dar como que esa visión de ir consumiendo diferentes sabores. Al principio que estaban acostumbrados, pues obviamente, pues las mujeres que cocinaban manejaban tres cosas dentro de sus cocinas. Lo primero que se empezó a cocinar, pues, ¿qué creen que fue? El pan. El pan fue uno de los alimentos que se empezó a cocinar. Sin embargo, pues obviamente nosotros no conocemos el pan. Más bien, la evolución nos permitió crear diferentes texturas y sabores de pan. El pan antiguo, antes de que existieran los grandes hornos, eh, era creado en una piedra. Entonces se dan cuenta, resulta que en una ocasión una cocinera o un cocinero mezcla el trigo con agua y se fermenta. Al crear esa fermentación se crea como una especie de pan y lo va y lo coloca al sol. El sol efectivamente crea ese horno, ese calor, para poder cocinar el pan. Cuando él sale, después de cierto tiempo, se da cuenta que la masa que él había dejado en el sol, porque él pensaba hacer otras cosas con esa preparación, le tiene un sabor muy bueno que acompañaba lo que en ese tiempo se preparaba. En ese tiempo todo era a base de sopas, todo era a base de caldos. En la historia gastronómica se inició primero consumiendo las cosas en crudo, después aparece el fuego, empiezan a asarlos, pero no les gusta el sabor a los nómadas y le agregan agua. Y junto con esa agua le empiezan a agregar, conforme fue pasando la etapa del descubrimiento de los sabores, le empezaron a agregar diferentes hierbas, diferentes hortalizas y empezó la creación de las sopas. ¿Por qué? Porque resulta que cuando ellos consumían cosas muy secas, pues obviamente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa
cuando nosotros consumimos un bistec nada más así asado con verduras. Resulta que a las 3 4 horas ya tienes hambre. Lo mismo pasaba con ellos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando consumimos caldos? El hambre es más, se nos quita el hambre por más tiempo, podemos estar satisfechos por más tiempo. Eso era lo que pasaba en ese tiempo, ¿sale? Entonces, al descubrir el pan y al descubrir los caldos o sopas, empezó la creación de la gastronomía o cocineros. ¿Sale? Aquí es donde ya se dan cuenta que necesitan personas que se dediquen a estudiar y a cocinar lo que ellos iban trayendo. ¿Sale? Obviamente, pues, como todo, las mujeres que ya tenían un hogar, un esposo y hijos, pues en su casa realizaban sus comidas. Entonces, eran exactamente lo mismo. Sin embargo, ellos ocupaban la sal como medio de conservación. ¿De dónde extraían la sal? Me pueden preguntar. Y yo les puedo decir que la sal la extraían de la arena. La arena en ese tiempo era la sal, la pasaban por ciertos, se podría decir que tenían rejillas, no sé si conozcan las rejillas para cernir. Eh, y entonces colocaban las rejillas, cernían la arena y quedaban unos cristalitos transparentes. Y de ahí obtenían la sal que ahora nosotros conocemos como sal de grano o sal de mar. En ese tiempo pues no sabían realmente los nombres, pero de ahí sazonaban sus comidas y lo ocupaban como conservas. Después de un tiempo, pues obviamente empezaron la creación de los adobes y de sus casas. El adobe es uno de los materiales que te permite tener mayor conservación de alimentos porque es frío, tiende a ser frío. Y resulta que se dan cuenta que si creaban como una especie de cueva profunda, pues obviamente sus alimentos eran conservados por más tiempo. Porque pues obviamente en ese tiempo no existía el refrigerador, que es algo increíble que nos ha pasado en la actualidad. ¿Sale? Y bueno, obviamente pues ya con todo esto empezaron a crear diferentes sabores. Uno de los principales platillos que es originario específico de la creación de los caldos es el estofado. Resulta que en ese tiempo el estofado pues era creado con carne de jabalí, ¿sale? Entonces resulta que un cocinero empieza a agregar, le agregaba hortalizas como por ejemplo, le agregaban epazote, le agregaban zanahoria, papa, le ponían ¿cómo se llama? La carne y machacaban la uva. Cuando ya empieza la creación de las fermentaciones de la cebada y del vino, de ahí se dan cuenta que ese caldo le venía muy bien a lo que viene siendo la carne de jabalí, porque la ablandaba. Entonces, este estofado o este caldo fue creado específicamente en las guerras, cuando empezaban a ya tener conflictos entre diferentes lugares. ¿Por qué? Porque las personas que iban a la guerra, los soldados o los guerreros, en ese tiempo no eran soldados, eran guerreros, perdían muchísimas calorías en la guerra. Y este platillo o estas sopas, aparte de que tenían mayor duración o tenían mayor conservación, mayor caducidad o vida útil, para los viajes, para el día que fueran a la guerra, les proporcionaba grasa suficiente para mantenerlos, pues obviamente calientes en temporadas de invierno y sobre todo que les creaba grasa
que su cuerpo empezaba a nutrirse de esos alimentos, ¿sale? Obviamente, pues también tenían los conocimientos de caza para que no se murieran de hambre los pobres soldados. Y bueno, con la creación del pan, pues obviamente era muchísimo mejor, porque ya se llevaban su caldo y se llevaban sus panes, ¿sale? Y entonces empezó a tener como que un auge, un lugar específico en donde vendían o donde intercambiaban o les daban el estofado o los caldos y el pan. De ahí sale todo lo que es la creación de el cocinero, el restaurante, las mesitas, todo eso viene desde tiempos muy, muy atrás. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. En el Imperio Romano, exactamente en Egipto, sus alimentos eh, de todo lo que ellos comían, lo principal eran las lentejas y las frutas que obtenían de la agricultura que se cultivaban, ¿sale? De ahí ellos, a pesar de que tenían la oportunidad de la leche y de todo eso, no les gustaba tanto los productos lácteos, sino que ellos tenían la oportunidad de tener a su alcance higos, dátiles, sandías, pepinas, uvas, melones, ¿sale? Y fueron los primeros en utilizar los cubiertos. Démosle un aplauso muy fuerte a los romanos por el descubrimiento de los cubiertos. Utilizaban tenedores de madera y cucharas de madera y sus vasijas en donde consumían. Si no, imagínense, seguiríamos comiendo como los nómadas. En algunos pueblos o en algunas culturas aún siguen comiendo con las manos. Sin embargo, pues obviamente todos sabemos que debemos de comer con cubiertos. Es más, ¿cómo se dice? Más higiénico. Exactamente. Después, no, obviamente, el pueblo hebreo tenían todo lo que viene siendo el pan y el vino. Cultivaban lo que viene siendo las aceitunas como para crear el olivo, los cereales como el arroz y diferentes tipos pues de producción de cereales. ¿Sale? Y bueno, así empezó todo lo que viene siendo nuestros antecedentes históricos gastronómicos. Obviamente nuestro país es uno de los países más ricos en lo que viene siendo toda nuestra gastronomía. En México tenemos una proporción de diferentes hortalizas. Hemos tenido hasta más de 1000 hortalizas que son consumibles, como por ejemplo las espinacas, como lo que son los guanzontles, hay una planta que se me está olvidando, ¿cómo se llama? Las verdolagas, los quelites, tenemos diferentes tipos de hongos, tenemos frutas, somos uno de los países con mayor, eh, se podría decir que con mayor eh, comida o con mayor diversidad de alimentos que en el tiempo prehispánico llegaban a utilizar. Afortunadamente nosotros como mexicanos en ese tiempo, los aztecas, los mayas y todos ellos, tenían una vida muy saludable. Ellos no conocían lo que viene siendo el cerdo. ¿Por qué? Porque aquí no teníamos cerdo. Hasta la llegada de la conquista de los españoles, nosotros conocemos el cerdo y las gallinas. ¿Qué comíamos nosotros? Comíamos conejo, comíamos armadillo, comíamos víbora. Ya por ahí les he contado la historia del pozole, que es una de las historias más, eh, ¿cómo se podría decir? Más mm, exóticas y feas de lo que es la gastronomía mexicana, porque en sí teníamos el maíz como el centro de toda nuestra alimentación.
Y en ese tiempo, pues el pozole no se creaba con cerdo ni con pollo. Tenía otro tipo de carne que más adelante cuando hagamos pozole se los voy a comentar. Es una historia muy tétrica. Sin embargo, pues obviamente nuestro centro era el maíz. El maíz era el cual nos daba a nosotros la alimentación y en el cual nosotros fincábamos toda nuestra historia gastronómica hasta la actualidad. Dígame qué mexicano no consume tortilla en todo el día. O sea, comemos enchiladas, chilaquiles, tacos, toda nuestra gastronomía está basada en el maíz. Sin embargo, pues obviamente nosotros teníamos una alimentación muy saludable, porque eran más verduras y más hortalizas que la producción que podríamos nosotros consumir con los animales que eran de crianza. ¿Sale? Y bueno, obviamente no conocíamos el aceite. El aceite fue creado en lo que viene siendo Egipto, que fue un aceite de cebada, un aceite de soya y el aceite de olivo para empezar a tener como que mayor fritura, como que mayor conservación en los alimentos. Sin embargo, pues nosotros todavía no teníamos como que ese indicio de esa realización. ¿Sale? Y bueno, hasta aquí voy a dejar la parte teórica de los antecedentes gastronómicos del fuego. El día de hoy nuestra clase está basada en lo que es la pastelería básica. Para poder nosotros involucrarnos en pastelería tenemos que aprender a manejar todos nuestros ingredientes, que es importante que nosotros como pasteleros recién aprendiendo tenemos que conocer. Primero tenemos que saber que la pastelería se divide en 3 partes. ¿Sale? Muchas veces nos podemos decir, es que la pastelería y la panadería van de la mano. No, la panadería tiene su historia, la pastelería tiene su historia. ¿Sale? Para conocer nosotros y empezar a desarrollar las diferentes técnicas, tenemos que aprender a conocer nuestras harinas. ¿Sale? Lo principal, pues obviamente, es la pastelería francesa o convencional. ¿Por qué convencional o francesa? La pastelería, sus orígenes vienen desde lo que viene siendo Francia. ¿Sale? María Antonieta, que fue la que le pidió a su cocinero que le creara una torta dulce y a raíz de esa creación se desarrolla la pastelería. Todo lo que tenga que ver con dulce, todo lo que tenga que ver con merengues, chantillis, cremas pasteleras, no sé, un sinfín chocolate, tiene que ver con pastelería, ¿sale? La pastelería francesa, pues obviamente es merengues, pan, esponjosos, chocolate, fondant, ¿sale? Y para aprender a realizar cada una de estas técnicas, tenemos que aprender lo básico, harinas. ¿Cuántos tipos de harinas ustedes conocen de que tengan el conocimiento? Vamos a, las escucho. Harina de trigo. Harina de trigo, con las cuales ustedes pueden realizar pasteles o algún pan. Harina de almendra. De avena. Maseca. Almendras, avenas,
de coco, de maíz, de maíz, de arroz. Tenemos un sinfín de harinas en las cuales nosotros podemos basar nuestros conocimientos de pastelería para realizar nuestros pasteles. Hay algo muy importante que tenemos que aprender. La harina de trigo va a ser básica. Con la harina de trigo vamos a realizar todos nuestros pasteles. Cuando tenemos la oportunidad de realizar diferentes tipos de pasteles con las demás harinas, es porque en la actualidad se empezaron a utilizar, empezaron a tener como que ese auge de las harinas más saludables. ¿Por qué? Porque la harina de trigo tiene un gluten muy alto. ¿Y qué pasa con las harinas con gluten alto? Que nos hacen subir de peso. O que, pues, o sea, no como tal la harina, pero sí las cantidades que nosotros llegamos a consumir de harinas. ¿Sale? Entonces, para una opción más saludable, nos dan la oportunidad de trabajar con este tipo de harinas. Ahora, ojo, la consistencia de las masas van a ser muy diferentes. ¿Por qué? Porque la harina de almendras, la de avena y la de coco y la de arroz no contienen gluten. La harina de arroz tiene un gluten muy bajo. Ahora, las harinas de trigo están catalogadas con 3 formas de identificación, ¿sale? Cada una de las harinas o de las marcas de harinas van a estar compuestas de la primera de 4 ceros, 3 ceros, 2 ceros y un cero con una raya en la parte del medio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros empecemos a trabajar las harinas, tenemos que asegurarnos, si vamos a crear un pastel convencional que nos va a engordar, o sea, que es para consumo con dulce, tenemos que asegurarnos que nuestra harina tenga 4 ceros. ¿Por qué? Porque nuestra harina de 4 ceros tiene mayor gluten. ¿Cuál es la harina que me va a proporcionar 4 ceros? Una harina de trigo convencional, como por ejemplo la harina Elizondo, como por ejemplo la harina de trigo normal, la harina de San Blas, la harina San Antonio, que son harinas totalmente industrializadas para crear mayor gluten. ¿Qué es el gluten? El gluten es lo que nos va a ayudar a proporcionar el volumen de nuestro pastel. Nos va a ayudar a esponjar, ¿sale? Muchas veces nos damos cuenta o pensamos que lo que nos ayuda a que nuestro pan suba es el royal, ¿sale? El royal es un aditivo extra para que nuestro pan o nuestro pastel tenga volumen. Sin embargo, el gluten es el que nos va a ayudar a expandir nuestro pan, ¿sale? Si nosotros utilizamos un pastel de tres ceros que tiene un gluten medio y un gluten bajo, o sin gluten, ¿qué va a pasar? Que nosotros muchas veces no vamos a tener el volumen o el tamaño deseado. Estas harinas son las que conocemos como las harinas de hot cakes. Por esta razón, nuestros hot cakes, al mezclarlos o al ponerlos al sartén, no se elevan, sale como un pastel convencional. Muchas veces me he encontrado con comentarios que sí pueden ocupar la harina de hot cakes para hacer un pastel. Sí la pueden ocupar. Sin embargo, no va a alcanzar el volumen deseado para poder montar un pastel o una torta de pastel. ¿Sale? Las harinas bajas, aquí entra la harina para crepas. ¿Sale? O en su caso, la harina de arroz.
la harina de avena y la harina de almendras. ¿Sale? Estas harinas pues obviamente nos van a crear que nuestros panes queden un poquito, no tengan como ese volumen que necesitamos para la creación de un pastel. Los tres principales cosas que tenemos que considerar para la creación de un pastel, lo principal pues obviamente es el volumen, la absorción y la calidad del sabor. ¿Sale? Tenemos que cuidar estas tres cosas. Por ejemplo, en lo que viene siendo el volumen, la harina de 4 ceros nos va a crear ese volumen que necesitamos para que pueda subir nuestro pan. En la cuestión de la absorción, sabemos que tenemos diferentes ingredientes que nos van a ayudar a consolidar esa absorción. Por ejemplo, en los panes esponjosos para una torta de 3 leches. No todos los panes que hagamos son para agregarle leches o las 3 leches. Cada pan tiene su porqué y su uso, ¿sí? Hay panes que son adecuados para un pastel de 3 leches. Hay panes que son adecuados para agregarles alguna bebida alcohólica. Y hay panes que son específicamente solamente para montarlos, como en la actualidad que se ocupan solamente el pan y se pone melaza, que es una especie de miel para nada más humedecer el pan y no tenga o sea, no esté tan seco, ¿sale? Y la calidad del sabor, esto es muy importante, que aprendamos a manejar las harinas y sus ingredientes para que no tengamos un sabor muy alto a huevo, no tengamos un sabor que no tenga o sea, que sea tan seco y tampoco que pues obviamente no sea tan húmedo. Conforme vayamos avanzando en nuestro curso de pastelería, vamos a ir adoptando todas estas características de nuestros pasteles, ¿sale? Y pues lo primordial es aprender a diferenciar nuestras harinas para que a raíz de eso entonces ya sepamos qué harina vamos a ocupar en cada una de las preparaciones de los pasteles o de las pastas francesas que vamos a ir ocupando, como lo es el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer una especie de pasta en la cual que es muy sencilla para que nos vayamos adaptando al conocimiento de las harinas, y es una pasta francesa. Era el pan o el pastel principal de nuestros antecedentes históricos de la pastelería. Fue uno de los pasteles que se hizo muy famoso en lo que viene siendo Francia y fue el inicio de lo que ahora conocemos como los pasteles tradicionales o las tartaletas o los pies. ¿Ok? Entonces, a todas y cada una de estas harinas ya las vamos a empezar a diferenciar. ¿Cuáles son mis harinas que no tienen gluten? La harina de maíz no tiene gluten. La harina de cebada no tiene gluten. ¿Sale? Que es la que utilizaban los árabes y en Egipto para la creación de sus panes. Era un pan que era libre de gluten y al no tener gluten pues era más plano, ¿sale? Y lo utilizaban tanto salado como dulce. En la pastelería francesa la mayoría de nuestras pastas o de nuestros pasteles son dulces. Sin embargo, también tenemos recetas de pastelería salada, que más adelante lo vamos a ver. A esto le tenemos que agregar que tenemos también diferentes tipos de mantequilla. ¿Ok? Entonces, la segunda
cosa que tenemos que aprender es la mantequilla. No es lo mismo mantequilla que margarina. En la pastelería francesa o en la pastelería convencional, que es la que vamos a ir aprendiendo, tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es la mantequilla y la margarina. La margarina es un producto a base de manteca vegetal libre de sal, con leche y ciertos colorantes que nos van a ayudar solamente cuando queramos adoptarla en algunos platillos, ¿sale? La margarina no la vamos a utilizar dentro de nuestros pasteles. ¿Por qué me pueden decir? O me van a preguntar, ¿por qué, maestro? ¿Por qué no podemos utilizar la margarina? Porque la margarina tiene aceite de más. Si ustedes llegan a utilizar margarina a uno de sus pasteles, ¿qué va a pasar? Cuando salga el pan, van a tener un pan seco y van a tener un pan grasoso. Y la finalidad es que esta preparación no sea grasosa y tampoco pues sea seca. ¿Qué es lo que comúnmente llega a pasar con los pasteles de cajita? Si se dan cuenta, luego te dicen, agrega margarina y tenemos los paquetitos de margarina primavera para poder agregar a nuestras preparaciones. Sale el pan y es muy grasoso. Aparte de que a la mezcla le agregan aceite o le agregan leche, muchas veces están las dos recetas. No podemos usar margarinas en los pasteles caseros o de inicio, ¿sale? Entonces las margarinas van a quedar totalmente eliminadas del curso, al menos que las usemos en nuestro curso de lunes, lunes o miércoles, que es donde vamos a manejar las margarinas para darle sabor a la comida, ¿sale? Ahora bien, en las mantequillas tenemos mantequillas cero sal, que son las que nos van a ayudar a crear nuestros pasteles. Sin embargo, hay dos tipos de mantequillas. La mantequilla de manteca, que viene siendo 30% manteca vegetal y 70% mantequilla. Esta mantequilla nos va a ayudar a los empastes. ¿Sale? ¿Qué son los empastes? Los empastes son los que vamos a ocupar para masas hojaldre y masas quebradas. Y la mantequilla, que viene siendo 80% mantequilla y un 20% manteca. La mantequilla prácticamente es la leche procesada con ciertos ingredientes que le proporciona como que esa estabilidad. Sin embargo, la mantequilla al 70% nos va a ayudar para que nuestros empastes no queden queden firmes. Cuando trabajemos los empastes en panadería se los voy a explicar mejor, ¿sale? Y la mantequilla al 80% con 20 de manteca. Acuérdense que la manteca vegetal es la grasa prácticamente, pues sí, vegetal de los animales procesados, se podría decir. Y esta nos va a ayudar para los pasteles y el pan, como por ejemplo las conchas, como por ejemplo el pan de muerto, etcétera, etcétera.
Ahora bien, ¿dónde vamos a conseguir estas mantecas o cómo las vamos a aprender a diferenciar? Hay dos marcas, que una de las marcas es Iberia. Iberia nos va a proporcionar una mantequilla a base del 70% de mantequilla y un 30% Maestra, ¿no se mira su pizarrón o solo soy yo? A ver, ahorita lo checan. Ah, me comentan que sí se ve. ¿Cómo le pongo? Pues en la pantalla que yo tengo sí se está viendo. No sé si quieras cerrar la sesión y volver a entrar. A lo mejor es tu cámara. Ok. Y la otra, marca que nos va a ayudar es la marca Chipilo. La marca Chipilo tiene un 80% de mantequilla y un 20% de manteca vegetal. Esa nos va a ayudar mucho a lo que viene siendo nuestros pasteles y nuestros panes, como las conchas, los panes, las diferentes preparaciones. ¿Por qué? Porque la Iberia tiene mayor textura, o sea, es más firme. Y la Chipilo nos va a ayudar a, por ejemplo, a cremar más rápido tanto los chantillis como los merengues o inclusive las betting crumb, el betune, los betunes de crema. ¿Sale? Para lo que viene siendo el inicio de nuestra pastelería. Y pues bueno, ¿tienen alguna pregunta ya para terminar esta clase teórica? Sí, Dora Molina pregunta que si la harina con más gluten es mejor para esponjar el pastel. Así es, la harina con mayor gluten, que es la de 4 ceros, es la que nos va a proporcionar muchísimo mayor pues esponjosidad y mayor volumen. Y Mitzi pregunta sobre la marca Gloria. Ok, la marca Gloria en mantequilla primero es muy buena y también nos va a ayudar a lo que viene siendo tiene un 80% de mantequilla y un 20% de manteca vegetal. Nos va a ayudar a pastelería. Sin embargo, la mantequilla de Gloria está catalogada con dos colores, una verde y una azul. La azul es para empastes y la verde es para pastelería. Hay otra marca que ahorita les voy a decir, que es la que a mí me gusta, pero no me acuerdo cómo se llama. Aurora. Hay una mantequilla que a mí me gusta trabajar y y se llama Aurora. Esta mantequilla la van a poder encontrar, por ejemplo, en los escorpiones, en los abarroteras del zorro, en tiendas o en cremerías muy grandes, y también tiene 3 colores diferentes. Esta tiene en la parte de arriba que está la verde, el azul y hay una amarilla. ¿Sale? La verde es para empastes, la azul es para lo que viene siendo pastelería y repostería, y la amarilla es para comida tradicional. ¿Sale? Y es muy económica. La barra de Aurora tiene un costo de 35 pesos el kilo de mantequilla. Así que acuérdense que lo principal que tenemos que aprender es a tener nuestros insumos de buena calidad, pero a bajos costos, para que podamos empezar a generar ingresos con nuestras preparaciones. Y bueno, ¿a otra pregunta? Dora Molina pregunta que si hay forma de usar una harina sin gluten y con qué pueden esponjar el pastel. No se podría, o sea, sí puede. Maestra, la margarina, una pregunta, ¿la margarina está hecha de polímeros sintéticos? Sí, desafortunadamente sí está hecha, ya es una mantequilla muy industrializada, ya no es como tal la mantequilla natural, ya tiene conservadores y ya tiene diferentes químicos que no son saludables, ¿ok? Entonces, entre menos margarinas ocupen, muchísimo mejor.
Y con respecto a la pregunta, otra vez me la repites, por favor, Dani. Preguntan que si se puede usar una harina sin gluten y con qué pueden esponjar el pastel. Ok, las harinas sin gluten no te van a esponjar. Uno de los ingredientes que nosotros ocupamos en pastelería es el bicarbonato de sodio o tenemos el Royal. Sin embargo, como las harinas no tienen como tal su gluten para que crezcan, a pesar de que tú agregues ciertos ingredientes extra, no te van a crear todo lo que viene siendo la estabilidad esponjosa para que aguante, por ejemplo, para que aguante un pastel de 3 leches. ¿Sale? Sí te va a crecer, pero no lo vas a poder remojar porque se va a deshacer, se va a desbaratar. No va a tener la firmeza que necesitamos para un pastel de 3 leches. Sin embargo, sí puedes agregar mayor cantidad de bicarbonato o de Royal, siempre y cuando teniendo el cuidado de que, por ejemplo, en las cantidades, con respecto a cantidades, no te sobrepases del bicarbonato del Royal, porque entonces va a tener mucho sabor a Royal y a bicarbonato. Si ustedes llegan a ir a alguna pastelería y sienten como que ese sabor diferente, es porque tienen mayor cantidad de bicarbonato intentando lograr que esponje. Sin embargo, no es recomendable ni tampoco saludable. Preguntan que si la mantequilla Iberia no es apta para la pastelería. La mantequilla Iberia sí es apta para la pastelería, pero nos ayuda mejor al pan, a lo que viene siendo los empastes, las masas hojaldres, por la firmeza. La mantequilla Iberia tiende a tener o sea, se tarda más en derretir y en acremar porque tiene una sustancia que es más sólida, ¿sale? Entonces, sí la vamos a ocupar, sí se puede ocupar, sin en cambio, pues es más tardado que a comparación que la chipilo es más cremosa y nos va a ayudar a que se derrita o a cremar muchísimo más rápido. Dulce María Jaramillo pregunta que si la mantequilla con sal y la sin sal se puede usar para pasteles o solo la de sal. No, la mantequilla que vamos a estar ocupando y que tienen que acostumbrar a ocuparse durante todos sus pasteles no debe de llevar sal. Las mantequillas que llevan sal son específicamente para cocina, son para alimentos. Las mantequillas sin sal son para postres, panes y pasteles. Y Dora Molina pregunta que cómo sabe que es 4 ceros la harina. Ok, la harina de 4 ceros se las voy a mostrar por aquí. Tengo una bolsita de harina. Esta harina es una harina selecta, es una harina de trigo selecta. Y bueno, obviamente no van a traer así como que específicamente sus 4 ceros. Sin embargo, en la parte de los laterales te contiene una información nutricional, ¿sale? Donde nos vamos a dar cuenta que nuestra harina es de 4 ceros porque contiene una porción de 100 gramos, un tamaño de porción de 100 gramos. Y aquí te menciona que es 0.9 gramos de grasas saturadas, tiene 9 miligramos de sodio y aparte tiene un aporte energético de 3.400 calorías. Sin embargo, para darnos cuenta que son de 3 o 4 ceros, en la parte de acá tiene lo que viene siendo específicamente para pasteles y galletas, ¿sale? Tortillas de harina, que es la que vamos a estar ocupando. En otras bolsitas, en otras marcas, en la parte de arriba tienen 4 ceros,
¿Sale? Y bueno, obviamente las de 4 ceros las encuentran a granel, que son las harinas Elizondo, las harinas de esta pastelería, ¿cómo se llama? Lecaros. Lecaros tiene harinas de 4 ceros, o en sus materias primas, en las harinas que venden sueltas, esas están garantizadas que son 4 ceros. Sí, no puedo. ¿Mande? Y bueno, pues damos por terminada nuestra clase teórica. Ay, falta una. Nayeli López pregunta que por qué la proteína es más Muchas elevada. gracias, maestra. Por el gluten que contiene. La proteína es muchísimo más elevada por la cantidad de gluten que contiene. Ok, chicas, entonces nos vemos a las 4 de la tarde con la preparación de nuestro primer pastel del día. Y pues me dio muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes y espero que hayan aprendido un poco de toda esta historia. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Mariela Bobadilla y soy su tallerista de gastronomía y panadería. Nos vemos a las 4, chicas. Bye.